cómo y por qué sobreviven las dictaduras. En tiempos donde las democracias liberales son puestas en cuestión y aparecen modelos alternativos autoritarios, el nuevo libro de los reconocidos politólogos Steven Levitsky y Lucan Way, libro que se llama Revolución y Dictadura, los orígenes violentos del autoritarismo, es un libro que publicó editorial Ariel, ofrece una serie de hipótesis reveladoras tanto para el gran público como para la discusión al interior de la ciencia política, digamos, como para la discusión más académica, finalmente es un texto académico. Eh, la pregunta inicial que da lugar al texto es por qué las autocracias revolucionarias son capaces de perdurar en el tiempo. ¿Por qué duran tanto tiempo? ¿Por qué duran mucho tiempo? Ahora vamos a explicar esto. La verdad que el interrogante es más que atendible si se toma en cuenta el análisis comparativo que los autores realizan y que muestra que desde el 1900 hasta la fecha, hasta la actualidad, los regímenes autoritarios nacidos de revoluciones violentas han resistido una media de casi tres veces más tiempo que sus homólogos no revolucionarios, no violentos. ¿Eh? En otras palabras, aunque resulte incómodo, habría una correlación entre origen violento y perdurabilidad. La hipótesis es perturbadora y desafía, a su vez, buena parte de la literatura académica, además de cierto sentido común que reproduce la fantasía del, el dictador sostenido por la riqueza del país, ya que muestra que, finalmente el nivel de desarrollo económico, el aumento del PBI, la abundancia de recursos naturales y el tipo de régimen autoritario no resultan variables determinantes para predecir la longevidad del régimen. Si quieren, lo digo de otra manera. Cuando uno revisa la literatura, uno encuentra distintas argumentaciones para explicar por qué este tipo de regímenes se sostiene. Entonces, bonanza económica, recursos naturales, o crecimiento sostenido del país por lo que fuera, el tipo de régimen. Ellos dicen, no, anda al origen, fíjate en el origen. Así que esa es una novedad, esa es la hipótesis. Eh, Vamos a poner algunos ejemplos. Y en este sentido pensemos, si no, en 74 años de comunismo soviético, 85 del PRI en México y los más de 6 décadas que llevan los regímenes de Cuba y Vietnam, por no mencionar el caso del Partido Comunista Chino y el régimen iraní. A ver, que a su vez, si uno los observa de cerca, están lejos de haber tenido siempre, por ejemplo, tiempos de bonanza. No. De hecho, son todos, digamos, o todos ellos han atravesado procesos de circunstancias sociales enormemente críticas, trágicas por momentos. Así que estoy hablando de crisis económica, guerra, hostilidad exterior, por ejemplo, la que enfrentó la Unión Soviética, el bloqueo y la crisis por la caída de la Unión Soviética que padeció Cuba, el desastre ocasionado por el gran salto adelante de China, ustedes saben lo que fue eso, los 30 años de guerra permanente en Vietnam, las 4 décadas de hostilidad internacional que sobrellevó Irán, fíjense lo que está pasando ahora, estoy grabando esto ya en la última parte de junio de 2025. Y a su vez, incluyamos ahí dentro los 8 años de guerra entre Irán e Irak. Y sin embargo, uno podría decir, a pesar de todo eso, estas experiencias perduraron en el tiempo. Así que de ahí se toma Levitsky y su compañero y White para sostener que tenemos que prestar atención en otros aspectos. Si tenemos que dar una definición más técnica, correspondería indicar que, según los autores, las revoluciones sociales violentas desencadenan lo que ellos llaman una secuencia de reacción. Una secuencia de reacción que moldea la trayectoria del propio régimen a largo plazo. En el origen,
la forma del origen de la revolución genera una serie de reacciones que terminan creando un molde que es determinante a largo plazo. Les leo un pedacito de cómo lo escriben ellos. A pesar de la debilidad inicial de muchos gobiernos revolucionarios, unas élites revolucionarias en un principio movidas por la ideología, fomentan iniciativas radicales que ponen en jaque los intereses internacionales y domésticos, con el resultado de la guerra civil, Angola, México, Mozambique, Nicaragua o Rusia, una guerra externa, Afganistán, Camboya, China, Eritrea, Irán o Vietnam, o amenazas militares a su propia existencia, Albania o Cuba. Dicho conflicto a veces resulta en un colapso prematuro del régimen, por supuesto, esto es verdad. Sin embargo, cuando sobreviven los regímenes, el conflicto contrarrevolucionario lleva al desarrollo de una élite cohesionada, un ejército fuerte y leal y la destrucción de centros de poder alternativo. Debido a que los cismas entre las élites, los golpes y las protestas de masas son tres de las principales causas del colapso autoritario, la revolución y sus secuelas vacunan con efectividad a los regímenes contra estas causas de muerte. Entonces, a ver, una élite cohesionada y con incentivos, un aparato coercitivo desarrollado y fiel al régimen, sumado a la destrucción de los adversarios políticos y de los espacios de poder alternativos propios de la sociedad civil, serían así, entonces, los tres pilares sobre los cuales se edificaría la perdurabilidad de estas revoluciones sociales violentas. Esta perspectiva, a su vez, se distancia de los distintos tipos de explicaciones que la ciencia política ha intentado en las últimas décadas. Esto es, la de las condiciones precedentes a la revolución como factor determinante, las tesis institucionalistas que, por ejemplo, indicaban que en las características de instituciones como las creadas en los regímenes comunistas habría una clave, o aquellas que los autores llaman sociocéntricas, que afirman que estos modelos perduran porque son efectivos en lo que hoy llamaríamos la batalla cultural y porque una porción importante de la población se beneficia de ellos. Es decir, en el sentido de que, bueno, logran convencer a la gente, instalan un sentido común de manera hegemónica. Era una explicación sociocéntrica. Pero, a ver, hay otro aspecto que para los autores es digno de tomar en cuenta y que surge ante una pregunta más que interesante. O sea, ¿existe, digamos, algún elemento capaz de explicar por qué algunas revoluciones sociales se moderan y otras se radicalizan? Esa es otra pregunta también, más allá de los orígenes. ¿Por qué algunas van para un lado y otras van para el otro? La pregunta es central, además porque cuando se toma el poder, en general, la situación es de debilidad total. O sea, sin Estado, sin partido y sin ejército propio. Esa es la situación. Y sin embargo, en esas circunstancias, algunos deciden generar amplios consensos a través de la moderación y otros van por la vía contraria, la cual a su vez, bueno, visto la perspectiva histórica, ha demostrado ser la más efectiva para sostenerse en el poder. O sea, van por la vía violenta. Entonces, allí los autores mencionan a la ideología como factor clave, incluso por encima del eventual apoyo extranjero, que puede ser relevante, claro, pensemos en el apoyo de la Unión Soviética a Cuba, o determinados contextos históricos como el de la Guerra Fría. Pero cuando Levitsky y White hablan de ideología, no se refieren a una en particular, como podría ser la comunista, dado que la mayoría de los casos estudiados desde 1900 hasta acá han sido revoluciones de ese color, sino en realidad simplemente al hecho de compartir, digamos, un conjunto robusto de ideas capaz de cohesionar y ayudar a la toma de decisiones en los momentos críticos. Una definición básica de ideología, no ninguna en particular. Pasando en limpio. Los autores consideran que el libro hace aportes conceptuales en varios sentidos. Por un lado, el énfasis en el rol de la ideología como factor determinante al origen de la acción revolucionaria barre con aquellas teorías
que presentan a los autócratas como meros agentes racionales que solo buscan la maximización del poder. Hay mucha literatura sobre eso también. Por otro lado, contra los institucionalistas, Levitsky y White creen que la cohesión de las élites para el sostenimiento de los regímenes se apoya más en amenazas existenciales que en su participación directa en las instituciones. Asimismo, el énfasis que los autores ponen en la importancia de las relaciones cívico-militares es central porque, partiendo del hecho de que prácticamente digamos, no ha habido levantamientos militares contra estos procesos sociales originalmente violentos, se sigue que la decisión de reemplazo de las Fuerzas Armadas y represivas del antiguo régimen por hombres y mujeres leales al gobierno revolucionario es una de las columnas vertebrales que explican la perdurabilidad. Eso es clave. Se ha demostrado, por ejemplo, o por lo menos digo, los estudios comparativos. Cuando barrieron con todas las fuerzas represivas que había, crearon entonces fuerzas leales al gobierno que lo sostuvieron en momentos críticos. Por último, el llamado que Levitsky y Way hacen a focalizar en el modelo de Estado es otro elemento a tener en cuenta en la medida en que la mayoría de los partidos autoritarios resistentes del mundo están imbricados en estados fuertes. Dicho esto, perdón, y tomando en cuenta el fin de la Guerra Fría, alguien podría suponer que, aunque no desaparezcan totalmente, las posibilidades de este tipo de revoluciones sociales violentas estarán muy limitadas. Sin embargo, los autores no son tan optimistas, puesto que mientras sigan existiendo ideologías radicales y estados frágiles, la revolución social estará siempre allí latente. De hecho, auguran que en el siglo XXI será testigo de nuevas revoluciones de este tipo. El único interrogante, en todo caso, es si éstas serán capaces de perdurar en el tiempo como lo hicieron aquellas producidas a lo largo del siglo XX.